Hola, en este vídeo vamos a continuar con conceptos claves del tema 3 de gestión de procesos. Concretamente nos vamos a centrar en lo que es la jerarquía y los estados de un proceso. Bien, el concepto de jerarquía ya lo hemos visto en el vídeo de introducción. Básicamente, al final vamos a tener un proceso inicial, en Unix es el proceso init. Ese proceso va a crear, va a empezar todo el sistema, la carga del sistema operativo, y va a ser el padre de todos los procesos. Ese proceso llegará a un momento que creará uno o más hijos mediante fork y asignará un código a ejecutar mediante exec. Bien, esos procesos, esos nuevos procesos, crearán otros procesos y así sucesivamente se irá creando lo que es una jerarquía de procesos. Un proceso es importante destacar que un proceso solo tiene un padre y puede tener cero, puede ser que no tenga hijos o más hijos. Bien. Esto difiere un poco al concepto de jerarquía de procesos en Windows, donde no existe esa jerarquía, sino que todos los procesos son iguales. Bien, a continuación vamos a ver a lo largo de la vida de un proceso qué estados puede coger ese proceso, en qué situaciones se puede encontrar. Bien. Bueno, los estados básicos de un proceso son nuevo, que el proceso es un programa que entra en ejecución, se acaba de crear, y aunque tiene el proceso de control asignado, que esto lo veremos a continuación, no ha sido cargado en memoria. Recordar que un proceso tenía un mapa de memoria, que hemos visto en el capítulo anterior. Ese mapa de memoria mapa de memoria del proceso no está en memoria. Bien. Esto básicamente es para liberar recursos. En el momento que yo estime o el sistema operativo estime que hay suficientes recursos para ejecutar ese nuevo proceso, entrará en listo. No se estará ejecutando, no tendrá la CPU, pero estará su mapa de memoria asociado en memoria y está listo para ejecutarse. Luego puede estar también en bloqueado. Imaginad que yo estoy ejecutando un proceso, está en la CPU, se está ejecutando, pero llegará un momento que necesitará acceder a disco porque o hay un fallo de página o ha solicitado algún evento o algún trasiego de información o está esperando cualquier evento, ¿no? En ese momento el proceso no necesita la CPU, por tanto se bloquea y por tanto el sistema operativo será el encargado de quitar la CPU, recordad que es un recurso muy preciado, quitarle la CPU a ese proceso y llevarlo a memoria o incluso a disco, que ya veremos en los siguientes estados, y ponerle el estado bloqueado. ¿Bien? Lo siguiente que puede pasar es que el proceso pues, se termine, ¿no? Termine ya sea voluntaria o involuntariamente. Eso sería, pasa a estado saliente. ¿Bien? Las transiciones entre procesos, pues ya lo hemos comentado, de nuevo puede pasar a listo, se intenta que no haya demasiados procesos activos, de listo pasa a ejecutando, ¿bien? De listo puede pasar a estado ejecutando, en ese momento es cuando la CPU queda libre y el sistema operativo tiene que decidir qué proceso de los listos que están en memoria va a darle la CPU. Es un proceso crítico que ahora veremos en temas sucesivos. ¿Bien? Bueno, desbloqueado, una vez que desbloqueado voy a pasar a listo. Estoy bloqueado porque estoy esperando un evento y cuando sucede lo que yo estaba esperando, en ese momento me dispongo a pasar a listo y a que el sistema operativo cuente conmigo para que me asigne un tiempo de CPU. Bien. Bueno, ampliando un poco los estados de un proceso, hemos pasado a los estados básicos, pero el tema fundamental es que puede haber muchos procesos en un momento determinado que estén en listos o bloqueados, y aunque está el estado nuevo que de alguna manera limita los procesos listos que están en memoria, una vez que llega a la categoría de listo, al estado de listo, ¿cómo puedo controlar que no hayan demasiados procesos en memoria? Porque esto podría ralentizar el sistema e incluso podría ser inabordable. Bueno, pues lo que se introduce es un nuevo estado que es el listo suspendido y el bloqueado suspendido. Básicamente, el listo suspendido y bloqueado suspendido es que los procesos listos y bloqueados, en vez de estar en memoria esperando a que, si está bloqueado, a que suceda el evento, o si está listo, a que le den la CPU, estos procesos listos suspendidos y bloqueados suspendidos van a estar en disco duro. ¿Bien? Por tanto, tendrán una menor prioridad a la hora de coger la CPU. ¿Bien? Es una manera de descargar la memoria, ¿no? Bien.
Una vez visto los distintos estados que puede tener un proceso, lo importante es saber qué es un proceso a nivel de implementación, ¿no? Cómo se implementa el concepto de proceso en los sistemas operativos. Un sistema operativo al final es un programa y que tiene que implementar el módulo de gestión de procesos. Y bueno, pues ¿cómo se implementa esto? Bien, el sistema operativo lleva una tabla de procesos que se llama, que es básicamente un array, donde están información de todos los procesos que se están ejecutando en un determinado momento en el sistema. Esos procesos, cada entrada de la tabla de procesos se llama PCB o Process Control Block, que es el bloque de control del proceso, y tiene una serie de información que tiene asociada distintas aspectos de la vida del proceso. El manejo del proceso desde sus registros, el valor de sus registros, el contador de programa. Este sería el contador de programa virtual, no el contador de programa, el $PC, que es el que está en la CPU, sino el contador de programa virtual, y distintos aspectos del tiempo de CPU utilizado, etcétera, etcétera. El identificador de procesos. Luego también distintos aspectos del manejo de memoria y distintos aspectos del manejo de ficheros. Bien, todo esto quedará resumido para cada uno de los procesos en la tabla de procesos. Bien. Es importante tener claro lo que significa un cambio de contexto. ¿Bien? O sea, yo llego a un momento que un proceso se está ejecutando en la CPU y por distintas razones ese proceso tiene que ser sustituido por otro proceso. ¿Bien? Esto es el concepto de multiprogramación que hemos visto anteriormente, y el sistema operativo es el encargado de coger el proceso actual que se está ejecutando, guardar la información que tiene en ese momento en su PCB, en la tabla de procesos, guardar esa información y cargar un nuevo proceso. ¿Bien? Todo este trasiego necesita lo que se llama cambio de contexto, cambio del contexto de un proceso actual por un proceso nuevo. Todo esto el sistema operativo tiene que, para empezar, decidir qué nuevo proceso va a entrar, y es el sistema operativo el que tiene que cargar, guardar y cargar esa información. ¿Bien? Aquí en esta transparencia tenéis el cambio de contexto entre dos procesos, ¿bien? Un proceso P0 y un proceso P1. Está el proceso P0 en ejecución. Cuando hay una interrupción o una llamada al sistema, el sistema operativo coge el control, guarda el estado, ¿bien? Todo el valor de sus registros, los punteros a los ficheros correspondientes, guarda el estado del proceso 0 en su PCB correspondiente, en la tabla de procesos. ¿Bien? Decide, por un algoritmo de planificación, decide cuál es el proceso siguiente a entrar, dice que es el proceso 1, entonces va a buscar en el PCB, en la tabla de procesos, el estado del PCB 1 y lo carga en la imagen de la CPU, en los registros de la CPU, para coger el control y pasar a darle el tiempo de CPU a ese proceso. En ese momento entra en ejecución el proceso 1 y bueno, pues cuando se interrumpa ese proceso, pues volveremos a lo mismo, guardaremos el contexto actual de PCB en la tabla de procesos y volveremos a cargar el siguiente proceso. ¿Bien? Pues nada, esto ha sido un poco un resumen de lo que hemos visto en cuanto a los cambios de contexto, un concepto fundamental, lo que es los estados de un proceso y lo que es la jerarquía. En vídeos sucesivos explicaremos los algoritmos de planificación un poco más en detalle. Muchas gracias.